Buenas tardes. Hoy vamos a presentar la evidencia de filosofía, conformada por Alcázar Bautista Abraham, Anastasio Tomás Mauricio, González Leal Kevin Ramón, Pérez Carrillo Leslie Patricia, Pérez Mata Oswaldo Feliciano y Quintanilla Barrientos Eric Benito. Gracias. ¿Cuál es la importancia de la ciencia sobre la religión en la época moderna? Se habla de la relación entre la ciencia y la religión para indicar los estudios y discusiones que surgen a la hora de establecer relaciones y de designar ámbitos del estudio entre la ciencia propio de la fe y de las religiones, y lo que es de la ciencia en sus distintas ramificaciones. La relación entre la religión y la ciencia ha sido sujeto de estudio desde la antigüedad entre filósofos, teólogos, científicos y otros. Diferentes perspectivas regionales, culturales y épocas son diversas, características por un conflicto, otras describiéndola como armónica y otras poniéndola de baja interacción. El debate de la pluralidad de mundos tiene el enfrentamiento de la ciencia contra la religión, uno de los puntos más interesantes. La existencia de otros mundos es una cuestión que les interesa a los científicos y preocupa a los teólogos. La relación entre la ciencia y la religión, así como sus interpretaciones, ha pasado por momentos distintos a lo largo de la historia. Y no es solo incluso cuando al analizar los conflictos de algunos casos emblemáticos no tenemos suficiente en cuenta los contextos y las motivaciones últimas de tales conflictos sucedidos a lo largo del tiempo. Por eso sería simplista decir sin más que la religión está contra la ciencia o viceversa. Dado al fondo semejante afirmación, parte de los presupuestos de los supuestos que tienen por ser los adecuados. Existen con la misma necesidad y realidad con el mismo. En ese sentido, la religión es el antiguo esfuerzo de la humanidad para ser clara y completamente consistente de los valores y objetivos, y constantemente para fortalecer y extender su efecto, y uno concibe la religión y la ciencia de acuerdo con estas definiciones. Entonces parece imposible un conflicto entre ellas, porque la ciencia solo puede determinar qué es, pero no debería ser, y fuera de su dominio los juicios de valor de todo tipo siguen siendo necesarios. La religión, por otro lado, solo trata con evaluaciones del pensamiento y la acción humana. No puede hablar justificadamente de hechos y relaciones entre hechos. La ciencia y la religión son dos grandes visiones del mundo más importantes, son fenómenos globales presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las relaciones entre la ciencia y la religión se pueden enfocar desde tres puntos de vista: histórico, epistemológico y sociológico. La primera pregunta que se plantea si son entre sí compatibles o incompatibles. El problema de los orígenes del universo, la vida y el hombre puede plantearse desde la religión y de la ciencia, aunque esto lleva ciertos conflictos. Hoy encontramos que no tiene por qué oponerse. ¿Qué implica la libertad en los filósofos modernos? La libertad es un concepto muy amplio al que se le han dado numerosas interpretaciones por parte de diferentes filósofos y escuelas de pensamiento. Se suele considerar que la palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su inteligencia o voluntad. La libertad es aquella facultad que permite a otros facultadores actuar y que está regida por la justicia. Históricamente, en especial desde las revoluciones burguesas del siglo XVIII y siglo XIX, la libertad suele estar muy unida a los conceptos de justicia e igualdad. En este estado define a quien no es esclavo ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no. Lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En este caso, en caso de que no se cumpliera esto último, se estaría hablando de libertinaje, pues la libertad implica una clara opción por el bien. Solo desde esta opción se estaría actuando desde la concepción de la teología.
¿Cuál es el papel del conocimiento? Si hablamos de conocimiento, hablamos de saber, por lo tanto, de formas de saber, incluyendo a las llamadas ciencias. Desde la perspectiva de la complejidad, sobre todo de la teoría de sistemas, las formas de conocimiento corresponden a interpretaciones de los sistemas que buscan reducir la complejidad de la realidad, generando mayor complejidad interna, es decir, en este caso, hermenéutica. Es decir, las interpretaciones forman parte de la capacidad de los sistemas de recibir información, de retenerla, de constituir memorias, de procesarlas, de constituir interpretaciones, entre otros más. Entonces, se trata de analizar la incumbencia de las formas de conocimiento en la constelación de sistemas, donde los sistemas sociales intervienen, sobre todo tomando en cuenta la autorreferencia y la heteroreferencia. Vas, Leslie. Se conoce como modernismo a un movimiento literario fundamentalmente poético desarrollado entre el siglo XXI y el XX, y que se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que se caracterizó la entrada de la contemporaneidad. El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristocratizante y narcisista, así como un culturismo cosmopolita, pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje, tanto así que los autores latinoamericanos por primera vez influían en las penínsulas y les marcaban la pauta en lo que se conoció como la Vuelta de las Carabelas. De esta manera, los poemas modernistas tenían al lenguaje culto, a valorar los temas americanos e indígenas, pero al mismo tiempo profesaban una devoción por París y por la cultura cosmopolita, así, así como la mujer y el amor idealizado. Sin embargo, en sus versos se puede percibir la desazón característica del romanticismo. Su angustia y profunda melancolía a menudo se acusó a sus poemas de ser escapistas al rechazar la sociedad y preferir la fantasía. Somos parte de lo que surgió en ese momento en cuanto a ideas. A lo largo de este tiempo hemos conocido las ideas y los principales pensadores de la filosofía moderna o conocida como la nueva metafísica. Racionalismo sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. El raciocinio es la principal herramienta para generar saber. René Descartes es el padre del racionalismo.
Esta escuela de pensamiento tiene la tendencia a valorar la razón como única fuente del auténtico conocimiento. Los filósofos racionalistas lucharon contra la concepción religioso-dogmática del mundo feudalismo a través del afianzamiento de la razón y de sus derechos. Los racionalistas veían el ideal de la ciencia de las matemáticas que consideraban como una ciencia pura, ajena a la experiencia. Empirismo. Niega la posibilidad de ideas preconcebidas, pues afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia. Idealismo trascendental. Sostiene que tanto la razón como la experiencia son necesarias para la existencia de la ciencia. La filosofía de Descartes. Su pensamiento está basado en rechazar las verdades recibidas. Sus ideas filosóficas están muy ligadas en su pensamiento matemático.